Entonces, les comento que encontré lo que quería mostrarles. Me voy a ir ahora sí a compartir mi pantalla. Lo que antes de terminar, la última diapositiva que les decía y hablábamos de los microcréditos, decíamos que parte de poder administrar estos microcréditos implica, ¿no?, la tecnología crediticia. Cada banco tiene una forma de evaluar estos tipos de créditos, que son los microcréditos, que hoy en día han ocupado un gran porcentaje de la cartera de créditos que un banco obviamente tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar de tecnología crediticia, los que están en la banca conocen y aquellos que no, sepan que existe, ¿no? Hoy en día ya está esto digitalizado, tenemos que agradecer a la parte de los desarrollos y demás, pero de alguna manera conocer, ¿no?, todos aquellos datos que implican y el nivel del detalle que se tiene que realizar cuando hablamos de evaluaciones crediticias. Por ejemplo, ¿qué yo tengo que presentar cuando voy a armar la carpeta de un cliente? Entonces, esta tecnología crediticia implica inicialmente hacer una evaluación socioeconómica del cliente, es decir, poner su nombre, poner la actividad, detallar el tema de los servicios básicos que tiene el cliente, hacer comentarios respecto, por ejemplo, a su negocio, a la razón social, a la historia, a la experiencia que tiene en el negocio el cliente, a quiénes son sus proveedores, cuál es su producto, actualmente cómo está su demanda, qué tipo de recursos humanos tiene 5, 10, 20, 25 empleados, sus instalaciones son propias, son alquiladas, cómo está en respecto su negocio a nivel de competitividad, en la competencia, cuál es el nivel de endeudamiento en base a sus centrales de riesgo y hacer un comentario sobre los buros de información, ¿no? Ahí cuando evaluamos, acuérdense que yo veía, este cliente ha tenido tantos años créditos, le han desembolsado cierto monto, ha aplicado el crédito, entonces son comentarios pequeñitos que yo los pongo. Otro punto importante de la tecnología crediticia es el cruce de variables, que eso lo hago, ¿no?, con la visita in situ con el cliente y empiezo a levantar datos, ¿no? ¿Cuánto vende de manera diaria? ¿Cuánto vende de manera semanal? ¿Cuál es aproximado del ciclo de negocio que tiene? No nos olvidemos que hay clientes que tienen muy buenos meses con ventas altas, ejemplo, personas que venden juguetes en Día del Niño, comienzo de clases, Navidad, ¿no? Entonces son factores, meses que hacen y es importante conocer eso. A partir de ahí, genero sus ventas con la información que me da el cliente y la información que puedo levantar de cuadernos, recibos. Por eso es que hay que capacitarlo al cliente para que él tenga estos respaldos, ¿no? Entonces, de manera detallada. Una vez que tengo eso, me voy a cómo se encuentra patrimonialmente. No nos olvidemos que el patrimonio, cuando vamos a financiar algo, tiene que tener una relación de 1.11, ¿no? Por lo menos para que se llegue a cubrir el monto que el cliente está solicitando, ¿ya? Otro tema importante es aquí desglosamos todo lo que tiene como parte de su activo fijo, pasivo del negocio y algunos activos familiares, que sé yo, tiene su casa, tiene un vehículo, aquí yo detallo. Dentro de la tecnología crediticia también está poder llegar a determinar, qué es lo más importante que hablábamos ayer, la capacidad de pago del cliente. Entonces aquí logro yo describir gastos familiares, describir el tema de si tiene en su negocio personas que dependen sus sueldos, sus salarios. Hoy en día hay que tomar parte de los gastos en material de bioseguridad. Entonces todo ese detalle lo describo, ¿no? Y obviamente ahí ya una vez que describo, ya automáticamente hago la solicitud del monto que eh, un cliente está solicitando. Hay que detallar todo lo que tiene, hay que hacer un inventario de todo lo que tiene. Tenemos que conocer el tema de los costos, en caso si fueran productivos, ¿no? En este caso es un tema de un servicio, perfecto. Entonces, describir qué es lo que de alguna manera va a utilizar.
Si el cliente tiene recibos, yo voy a tabular, es decir, de manera, ¿no?, diaria o mensual, tabulo los datos de sus ingresos, calculo sus indicadores, todo lo referente a rentabilidad, al porcentaje del análisis de eficiencia y estabilidad, sus indicadores de liquidez, sus indicadores de actividad, que eso, bueno, lo vemos un poquito de detalle solamente en finanzas y ya obviamente aquí realmente lo aplicamos. Hacemos también su flujo de caja, ¿no?, relacionado a todos sus ingresos y sus egresos, y siempre, ¿no?, como pueden ver, a 5 años posterior de sus ingresos. Dentro de la evaluación crediticia también está lo que se denomina la estratificación. Fíjense que aquí está el cálculo, ¿no? El cálculo que veíamos de nuestra fórmula dentro de lo que es la evaluación y de definir la metodología crediticia, ¿no? Anotamos sus ventas, cuánto tiene de patrimonio, el personal, y ya automáticamente el índice, ¿no?, nos lo calcula y nos dice a qué se clasifica. Ejemplo, vamos a hacer aquí, estaba revisando algunos trabajos de estratificación que alguna vez pasé en eso del diplomado que mis alumnos presentaban, era uno de sus prácticos, referenciar a, obviamente, calcular la estratificación. Ejemplo, este estudiante nos hablaba de un microcrédito, una empresa de producción y creaciones AS, básicamente era un propio emprendimiento, ¿no? Estaba dedicado a todo lo que es la creación y reproducción de productos en madera que ayuden a reforzar y mejorar el aprendizaje de juegos puzzles matemáticos en diferentes áreas de aprendizaje. Nos habla de sus ventas, ¿no?, que el año 2020 fue donde más vendió, ¿no? Y obviamente han venido sumatorios de sus recibos que se ha venido dando, por el detalle que les mostraba, cuánto tienen de patrimonio, qué número de empleados tiene, y poniendo eso a la calculadorita que les mostraba aquí de estratificación, automáticamente ya uno puede calcular. Ejemplo, aquí nos decía, esta empresa tiene un nivel de ventas de 9,452. Su patrimonio va a ser de 82,560 y nos dice que tiene 3 personas trabajando. Entonces, el índice es 0,032. Acuérdense dónde estaba el 0,032, ¿no? En su tablita. Ah, perfecto. Entonces, esto está entre 0 y 0,035, pertenece a microempresa. Entonces, es así como nosotros realizamos la evaluación económica de un cliente con todos estos puntos importantes que vienen y nos solicitan. Y que obviamente todo esto es observación de auditoría en un futuro, ¿no? Porque no puedo yo mentir y decir al cliente, tiene 5 hijos, pero tomo sus gastos de 2, ¿no? Entonces, todo eso es importante y no estoy determinando la capacidad correcta de pago, entonces viene ahí. ¿Alguna pregunta sobre esto de la tecnología crediticia o algún comentario tal vez desde su experiencia, los que están en la banca, cómo manejan su tecnología crediticia? ¿Alguna consulta? No hay consulta. Bueno, Ahí, Lisbeth. como comentario tal vez, ¿no? Como un aporte. En cuanto, bueno, la banca siempre está actualizándose, ¿no? Y siempre está buscando mejorar en la parte de tecnología y hacer más fácil también el trabajo de los asesores. Ahora con el tiempo de pandemia, igual se cortaron los desembolsos, pero después también ya, una vez que estaba mejorando la situación, otra vez teníamos que colocar los créditos, ¿no? Ahí también ya se habilitaron algunos dispositivos móviles para que el asesor vaya a hacer la verificación, ¿no? Para llenar los datos, hacer el relevamiento. Eliminar todo este tema que nos quita un montón de tiempo y realmente, como les decía al comenzar ayer las clases, la banca o se actualiza o muere en el intento, ¿no? Entonces, todo referente a créditos, a captaciones, o sea,
hoy en día entrar a la banca ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, a lo que era hace 10 años, qué sé yo, la banca, yo he visto realmente ir avanzando desde esta tecnología hasta lo que actualmente, como dice querida Pamela, lo usamos ya en una plataforma que es un teléfono, ¿no? Y ese sistema está ahí. Muchas gracias, Pamela, por su comentario. Y es, como les digo, hoy un día tenemos que actualizarnos, ¿no? La mayoría de los bancos tiene que sí o sí actualizarse. Bien, entonces ahora sí voy a continuar con mi sesión. Y lo que les decía, ¿no? Esta tecnología crediticia ayuda a que nosotros podamos clasificar dentro de los microcréditos y aparte conocer que se tiene dentro de los microcréditos, lo que es el microcrédito individual, el microcrédito solidario y el microcrédito de la banca comunal. Cuando hablamos de individual, simplemente se le da a una persona natural o jurídica y obviamente tenemos que considerar el tema de la garantía, ¿no? O no tener, o no pedir, no tener garantía. Todo va a depender del monto, pero sí tiene que haber una relación mínima de 1.11 con el monto que el cliente quiere solicitar. El microcrédito solidario son microcréditos que se dan ya a un grupo de prestatarios que obviamente está conformado por personas naturales con garantía mancomunada o solidaria que se denomina. El microcrédito de la banca comunal igual son ya microcréditos, pero de alguna manera igual se consideran agrupaciones de personas por lo menos, ¿no? De dos grupos solidarios, es decir, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Y la misma garantía es cada persona. Ha habido, alguna vez he visto y me han comentado, ¿no? No me ha tocado ningún cliente, pero sí de algún colega, qué sé yo, que piden en parte de garantía para un poquito montos más altos, ya un tema hipotecario y demás, ¿no? Entonces, importante que sepan y lo conozcan. Sigamos hablando de los tipos de créditos, ya estamos entrando al crédito de vivienda. ¿Qué es el crédito de vivienda? Viene a ser todo crédito de alguna manera que se le da a las personas destinado exclusivamente para adquisición de terreno, construcción de vivienda, compra de vivienda, no sea en propiedad individual o en horizontal, eh, construcción de vivienda, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de donde se vive. ¿Ya? Entonces es importante saber que ese es el único destino cuando saco un crédito de vivienda. Porque ¿qué es lo que pasa? La tasa lógicamente va a ser más baja que un crédito de consumo. Entonces, yo digo, voy a invertir en mi casa. Entonces, si no invierto, nuevamente, es algo confianza, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hace? Entonces, obviamente va a repercutir en esta parte. El crédito de vivienda también se hace en base, por un lado, a la garantía y por otro lado, se revisa la tecnología crediticia que cada banco tiene, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, podemos clasificarlo en créditos hipotecarios de vivienda, créditos de vivienda sin garantía hipotecaria y créditos de vivienda sin garantía hipotecaria, pero debidamente garantizados. Vamos a conocer cada uno de estos. Primero hablábamos del crédito hipotecario de vivienda. Este crédito exclusivamente adquisición de terreno donde se va a construir su casa. Ojo, ¿no? No negocio. Si ya yo voy en ese crédito estoy sacando y ahí voy a construir algo que vaya relacionado al negocio o a un nuevo negocio, no es crédito hipotecario de vivienda, ¿ya? Y me dirán, pero le miento, pues al ejecutivo, le digo que ahí también voy a vivir, pero también voy a hacer la empresa. Entonces, lógicamente, en un mediano plazo, no largo, puede generar problemas, uno de auditoría, el cliente no cumplió con lo indicado en su desembolso, incluso se perjudica el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo quitarme yo capacidades de pago, que puedo endeudarme para capital de inversión, entonces, ¿por qué no dijo que quería para la empresa? Entonces, básicamente es ahí.
También hablamos de construcción de vivienda individual, de la refacción, de la ampliación, del mejoramiento de la vivienda o propiedad horizontal. Lo mismo, ¿no? Dentro de nuestro crédito de vivienda tiene un limitante, ¿ya? Que viene, solamente se puede dar un crédito hipotecario de vivienda para una primera o máximo una segunda vivienda de propiedad del deudor, ¿ya? Entonces tomen en cuenta, ¿qué pasa si yo voy a dar un crédito y mi cliente alquila su casa? Si alquila esa casa, no va a ser crédito hipotecario de vivienda, va a ser un crédito, puede ser hipotecario, porque va a hipotecar la casa, pero va a poner ahí su negocio, entonces es capital de inversión, ¿no? Está invirtiendo en una fábrica, pero no es vivienda, por más de que vaya a construirse y vaya uno a vivir y no a generar ingresos ahí y no como solamente vivienda. Entonces es importante eso que lo tomen en cuenta. Dentro de los créditos de vivienda también hablábamos del crédito de vivienda sin garantía hipotecaria. Este crédito básicamente se le da a personas naturales, pero tiene solamente dos destinos. Uno, construcción, y el otro, refacción, remodelación, ampliación, etc. Entonces, fíjense que la limitante al anterior es el monto. ¿Por qué? Porque no hay una garantía hipotecaria, pero no puede exceder del monto de bolivianos 65.000 y 48 meses plazo, ¿ya? Obviamente puede que algún banco, si va a asumir un más riesgo de darle a 5 años sin garantía, puede, ¿no? Entonces, algunas excepciones, que es lo que se llama, dentro, en general hay excepciones en todos los bancos, pero que nos ayuda a eso. Sigamos. Dentro de lo que hablábamos de las viviendas, tenemos que tomar en cuenta que existe el monitoreo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que se esté cumpliendo con el destino. Sigamos avanzando dentro de dentro de los créditos de vivienda. Está el de sin garantía hipotecaria debidamente garantizado, pero ¿cómo va a ser debidamente garantizado? Si no tiene garantía, ¿te puedo yo hipotecar? Ah, perfecto. Destinos, construcción, remodelación. Pero tenemos que considerar en esto que sí o sí va a tener un garante, que ese garante tiene que presentar todo el estudio, todo lo que se le hizo para él, que pueda cubrir con esa deuda en caso de que el cliente decida ya no pagar. ¿Ya? Entonces sí tiene que ser debidamente garantizado. Lo mismo hablábamos de dentro de de estos créditos está el independiente, a las personas que son microempresarios, no tienen un sueldo fijo, y a los dependientes que son lo contrario, ganan un sueldo fijo, ¿no? Entonces les paga su empresa y automáticamente tienen siempre esa fecha sus ingresos, ¿ya? Entonces sepan que hay para tanto independiente como dependiente. Los créditos de consumo. ¿Qué vienen a ser nuestros créditos de consumo? Nuestros créditos de consumo se dan a cualquier persona, pero como el nombre dice, ¿no? Es para consumo, ¿ya? Uno puede, no sé, para un viaje, para adelantar algo, un pago, pero que si no es de su negocio, si es personal, es de consumo, ¿ya? Adicional al crédito de consumo, ¿no? Igual la tecnología crediticia es más resumida todavía, no el largo que les mostré. ¿Por qué? Porque se lo divide en dos personas, lo mismo, dependientes e independientes. Antes de entrar a este tema, no sé si tenemos alguna duda, consulta. Voy a ir referente a todos los tipos de créditos. ¿Alguna consulta que tengan de los tipos de créditos, colegas? ¿Ninguno? Una consulta. ¿Sí? Tenía entendido que, bueno, la ASFI, bueno, autoriza a los bancos, ¿qué porcentaje de la cartera pueden ellos destinarla a créditos que no tienen garantía, ¿no? Eh, y bueno, quisiera saber cómo se calcula esto, ¿no? Y si no, y a lo que tengo entendido, también es que gran parte de del porcentaje del total de la cartera va destinado a microcréditos.
Y estoy consciente, ¿no?, de que eso está muy relacionado con la información asimétrica, sí, ya que no tienes garantía por parte de los clientes y tampoco estados financieros. Y bueno, tengo esa duda, ¿no? Perfecto, claro que sí, Hernán. El limitante de el porcentaje que el banco puede endeudarse solamente desde la ASI es con cumplir créditos de producción y créditos de vivienda. Ahora va a depender de cada banco y del directorio que diga de todo el monto de préstamos que tenemos nosotros para poder, para la redundancia, prestar. Yo voy a definir, ejemplo, ¿no? Tengo que cumplir entre un 25 y 20% de mi cartera ya con vivienda, hoy en día vivienda de interés social que nos obligan, y el tema ya de microcréditos va a ir en base a cómo actualmente está ese banco. ¿Qué pasa? Y hacemos así esa comparación. Banco Sol, ¿cuál es su enfoque? No hay dónde perdernos en Banco Sol, que son microcréditos. Por supuesto que su porcentaje del nivel de endeudamiento en este sector va a ser más alto, casi un 80%. Sí va a tener créditos de vivienda, sí va a tener créditos enfocados a dar sin garantía hipotecaria, pero ya iba a depender el tema del riesgo y como decimos, como es un dicho, a mayor riesgo, mayor ingreso. ¿Por qué es en microcréditos líder Banco Sol? ¿Por qué? Porque obviamente ellos han iniciado junto con otras ONGs que eran en ese tiempo y han visto a este sector está bueno. Las personas que piden un poquito menos de dinero, ¿no? Pagan muy bien, vuelven a financiarse. Entonces va a depender mucho. Vámonos a otro tipo de banco, ¿no? Banco, a ver, otro banco que va a ser no microcréditos el enfoque, un mercantil, ¿no? Tiene su área de microcréditos, pero más, ¿qué tipo de crédito sería, Hernán, usted cree el mercantil? Banca personas, ¿no? Que se denomina aquellos funcionarios que reciben un sueldo fijo. Pero ahorita se ha tomado en cuenta que los microcréditos se están tomando mucho hincapié, se les está haciendo mucha referencia. Entonces ahí es donde obviamente se puede como que definir ese porcentaje, ¿no? Va a depender del directorio que decida hasta qué nivel va a llegar a endeudar al banco en sí. ¿Alguna otra pregunta sobre tipos de crédito? Vamos, ¿no? Uno siempre a veces tiene dudas, o ha sacado algún crédito, le han dicho es debidamente garantizado, o han tenido algún cliente que le ha pedido para vivienda y lo ha usado para el negocio. ¿Qué pasa? Pasa un montón. No sé si tienen ahí eh, algún aporte, total, si no es una pregunta, pueden aportar. Bien, no hay. Sí, sí, Pamela. Bueno, igual la manera de comentario también. Cuando hacemos las evaluaciones, más que todo, igual en la entidad donde trabajaba, puro microcréditos, ¿no? Y básicamente ahí, ¿qué tienes que hacer? Hacer el relevamiento de datos con los clientes, o sea, es prácticamente prima la confianza, ¿no? Y el detalle, el cuidado que nosotros tenemos que tener al momento de relevar la información, verificando siempre, ¿no? Que sea acorde a lo que el cliente va diciendo y lo que nosotros estamos viendo en el negocio. Exacto. Digamos, en cuanto a mercaderías, en cuanto a cuánto vende, y esas cosas en el proceso crediticio, digamos, que vamos desarrollando, nosotros ya con esos datos elaboramos la carpeta, presentamos los respaldos, que los respaldos también son sencillos para el cliente adjuntar. Es el supervisor de créditos, digamos, de acuerdo a los rangos, ¿no?, que hay, o el encargado de créditos, quienes hacen también las visitas al negocio para poder constatar y poder verificar que se esté cumpliendo, digamos, lo que está solicitando el cliente, que se esté cumpliendo también los aspectos importantes, digamos, de toda la información que estamos relevando esté correcto.
Y una vez que se desembolsa el crédito, los formularios de seguimientos, no sé si igual se llaman en la otra entidad donde trabaja licenciada, ahí para poder verificar Sí, también que sí ha cumplido el destino del crédito, ¿no? Eso siempre es nos así. mencionaban, sí. Una vez que desembolsas, no te olvides de tu cliente, sino tienes que estar siempre preguntando, viendo si ha invertido para la mercadería que ha dicho, entonces ha llegado la mercadería, está bien o no. Incluso ya nos han pedido respaldos, ¿no? En cuanto a fotografías también para poder validar ese tipo de Cuando hay información. seguimiento, ¿no? Sí, es lo que usted dice. Igual, los dos bancos que he trabajado, básicamente el seguimiento uno lo hace, ¿no? Y en microcréditos es donde más no se aplica, ¿no? O sea, lo que sacan termina gastando para más de una cosa que era inicialmente. Muchas Una gracias. consulta. Sí, Bueno, quisiera saber, bueno, cuáles son las consecuencias de que un cliente acceda a un crédito, ¿no? Pero este crédito tenga consecuencias, como, querido sí, Hernán, sí, consecuencias. sí, A ver. consecuencias porque este crédito tenga como destino beneficiar no solo al cliente, sino al asesor del crédito. No le estoy entendiendo. O sea, es decir, que haya como un negocio de por medio entre el asesor del crédito y el cliente. Ah, ya. Obviamente eso es antiético, ¿no? No, no se debería realizar. Si es que lo que le estoy entendiendo, ¿no? Que dice que hay una relación entre el ejecutivo y el cliente, por supuesto que no tiene que ver eso. Y Sí, ahí, por está bien, gracias. licenciada, ahí tratan siempre, ¿no? De que haya ese control interno adecuado en la institución. Por eso es que se hacen las visitas sorpresas, se verifica, ¿no? Está siempre el supervisor sobre los asesores para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Y Sí, siempre sí. estaciones están trabajando, ¿no? Enmarcándonos, bueno, haciéndonos mención siempre de los valores, de la ética, de trabajar siempre con buena fe, de decirle al cliente las cosas como son. O sea, tienes que ser ético. Si no vas a trabajar así, entonces no, las cosas va para mal. Y en caso de que se detecte, digamos, que algún asesor haya hecho ese tipo de cosas, las sanciones son fuertes, ¿no? Incluso te llegan a codificar para que tú no trabajes nunca más en otra entidad financiera. Es verdad. Sí, muchas gracias, Pamela, ¿no? Y eso tal vez algunos colegas no saben. Cuando uno trabaja nos dan una codificación y el día que yo renuncio, me voy, si he cumplido, si he hecho todo dentro de la normativa, el marco que nos pone normas, el código de ética y demás, simplemente renuncia voluntaria, perfecto. Pero si he incumplido en omitir procedimientos, tomar, como decía ahí Hernán, lo no ético, que mi cliente, no sé, tenga una cierta complicidad. Ah, perfecto, ahí te codifican y nunca más puedes trabajar en el banco, ¿no? Y es así. Y una consulta, bueno, ah, hace, sí estaba estudiando, ¿no? Y leía en uno de los informes del Banco Mundial que, si no me equivoco, entre el 2005 y casi llegando al 2010, Bolivia ocupaba como el primer puesto en lo que se refiere a ¿no? microcréditos a nivel Latinoamérica y mundial. Y es muy interesante esto, ¿no? Porque encuentras que realmente el sistema financiero de intermediación financiera boliviana está bastante bien regulado, ¿no? Para trabajar con personas que no cuentan con una garantía y que están en el sector informal. Pero el detalle viene aquí, ¿no? Y es con el Banco del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el 2018, ¿no? Cuando pasó justamente estos problemas de riesgo operativo, que era lo que pasaba ahí con el caso Pari, y había otro caso conjunto de ese mismo año, era, era interesante, ¿no? Porque te pone a pensar si la ASFI se encarga de regular de la misma forma a los bancos privados que a los bancos del Estado. Sí, ahí entra un tema más político, ¿no? Que
podemos alargarnos un montón hablando de eso. Y la ASI también tiene un tema de que pertenece al Estado igual, o sea, no pertenece al Estado, pero la administración ha venido un poquito tal vez, no quiero decirlo feo, ¿no? Pero manipulado, entonces, lógicamente, y ahí vemos esa diferencia, esa parte donde se ha incumplido en un montón de omisiones de procedimientos. O sea, ¿para qué hay un procedimiento si no lo cumplen? Yo siempre eso digo, no lo hagan si no lo van a cumplir. Y el tema de riesgo, más aún en esta área que involucra dinero, ¿no? Entonces, muy importante su apreciación y muchas gracias, Hernán. Ok, voy a continuar para que entremos ya después de, hemos visto temas de los tipos de créditos y ahora vamos a entrar a un punto muy importante que hace referencia a la parte de la cobranza. Voy a activar mi puntero. Ok. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de todo lo que es la cobranza y recuperación, ¿no? Aquí hay un tema que cuando hablamos del capital más importante referente dentro de un banco, que es un crédito, y poder generar ingresos a través de este con los intereses, pero ¿qué pasa si el día de mañana ese cliente no paga, ¿no? Entra en mora. Este tema, hoy en día los bancos han tenido que crear departamentos de cobranza, motores de cobranza, herramientas de cobranza. ¿Por qué? Porque el cliente en 2 años ha aumentado el que el cliente quiera retomar su acción de pagar su crédito de manera regular, ¿no? Yo cuando volví de la pandemia, obviamente estaba en otra área dentro del banco, pero mis clientes, ¿no? Que pasaron a otra cartera de otro colega, me decía, Mariela, ayúdame, vos llamalos, no sé, no están pagando, o sea, y ahí el cliente, ¿no? Al apoyarse de lo que el gobierno ha venido y te ha apoyado con o reprogramar o refinanciar tu operación o diferir, famoso diferimiento, no se imaginan cómo han modificado procedimientos. El tema que ha hecho en cada banco no ha sido bien complicado. Y no lo digo desde solo mi banco, donde trabajo, sino en general, cuando uno habla, o sea, se mataba en la cabeza por cómo muevo mi política. Si mi política me dice que cuando vas a hacer un refinanciamiento, vas a reprogramar, tienes que tomar la misma actividad y este cliente ya nada, pues ha dejado de hacer eventos, que si yo tenía una, prestaba servicios, no sé, de amplificación, y por la pandemia nunca más volvió a presentar y el cliente se dedicó a otro rubro, vendió eso y ahora le va muy bien, no sé, en un tema de delivery. Pero ¿qué pasa si no? Mi norma me dice, no puedes financiar nuevamente a esta persona. Entonces, ahí entran algunas estrategias que tenemos que ir y por eso es importante hablar de la mora y de la cobranza, ¿no? Es un elemento, creo que al nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque buscamos que se recupere ese dinero que ha salido, obviamente, ¿no? De la parte patrimonial del banco. Entonces, esta parte entra ya como un proceso posterior, con una consecuencia inmediata de otorgar un crédito, de otorgar un financiamiento. ¿Qué vamos a considerar aquí? ¿No? Un tema de capital y de los intereses, ¿no? Obviamente intereses corrientes y también intereses de mora. Parte del diagrama general que ustedes tienen que conocer está referenciado al préstamo, ¿no? Que inicialmente yo solicité, se me fue otorgado, está el cliente,
Está el tema de generar la cobranza a través, lo importante es recuperar en la cobranza el capital, los intereses, y una institución y obviamente nuevamente vuelve así, ¿no? ¿Qué objetivos busca, por un lado, la institución, cada banco? Cada banco va a buscar maximizar recursos prestados, va a buscar garantizar un retorno, ¿no? Por un lado, va a buscar garantizar supervivencia y va a buscar también brindar un mejor servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros como banco buscamos retroalimentación para una solicitud de crédito. Por el otro lado, como teníamos en nuestro diagrama, para el cliente, buscamos servicios financieros permanentes y obviamente crecimiento personal y empresarial. Como algunos principios y características, tenemos que tomar en cuenta que el crédito viene a ser una alternativa, ¿no? No es un favor, sino un servicio, ¿no? O sea, explicarle esto al cliente como parte principal de lo que nosotros queremos como característica. Otro punto es el nivel de análisis. El nivel de análisis que va a ir en base a la relación directa con la cobranza, ¿no? Entonces, siempre tomar en cuenta como parte de un análisis. De la misma manera, como un principio y característica principal, a pesar de que existe un buen análisis, el cliente siempre va a estar propenso a mejorar o empeorar su situación. Distintos factores van a hacer que pase esto. Otra característica es la gestión productiva que viene a generar aceptación. Y toda solicitud se analizará siempre como si fuera la primera vez, ¿no? Entonces siempre tomar en cuenta que cada vez que vamos a ir dentro de todo esto relacionado a la cobranza, saber que el cliente ha cambiado como inicialmente comenzó su operación, por lo tanto, tenemos siempre que analizar. Algunos otros principios y características: que no deteriore las relaciones entre grupo cliente, ¿ya? Tratar y buscar siempre de ser paciente, ser constante, ser persistente en esta parte de la cobranza. No prometa lo que no puede cumplir, ¿no? Aquí cuando hablan y se hace referencia a la parte de la cobranza, no tenemos que buscar llegar a amenazar o amedrentar al cliente, y a veces se usa, ¿no? El abogado que ese momento no está, pero a veces como parte de nuestra cobranza era, no, del departamento legal nos indica. Entonces siempre, mientras sea lo más claro posible la información que le estoy dando al cliente, vamos a buscar, ¿no? Retomar esa actitud que tenía el cliente pagando. Nadie está autorizado para recibir pagos en la calle o perdonar deudas, nunca, ¿no? Obviamente ahí tenemos que determinar ya un monto mínimo que pase a cobranza jurídica. Respetar la autonomía del área de cobranzas y jurídico. Muchas veces el banco, una vez que tu cliente pasa al área de cobranzas, ya no retorna muchas veces a tu cartera. Entonces ahí a veces yo quiero, ya el cliente le está yendo nuevamente bien, pero quiero que retorne mi cartera, no se puede, ¿no? Siempre respetar esta área. Un tema que muchas personas, inicialmente cuando antes, ¿no? Se hablaba de que si total tienen mi casa de garantía, o sea, el tener una garantía muy buena no hace que mi operación sea muy buena, no. Para el banco implica muchísimo cobrarse, no sé, poniendo a venta, en remate, esa vivienda y recuperar el monto del préstamo. No. La cobranza jurídica es costosa, implica mucha pérdida de tiempo, ¿no? Entonces sepan que como banco no buscamos clientes que no paguen, realmente te damos todas las oportunidades hasta que logre pagar. ¿Por qué? Porque sabemos que esto te cobra, ¿no? Es caro, implica muchas cosas. También, ya entrando un poquito en la parte de recuperación
de cuotas de una cartera sana, tenemos que tomar que hoy en día es un desafío de la administración de una cartera sana, bien o llega a concentrarse en tener un pago a tiempo de todas las cuotas de la recuperación y que vencen el día de hoy, ¿no? O sea, un ejemplo. ¿Qué parte como objetivo nosotros tenemos? Llegar a alcanzar el 100% de pagos de las cuotas sanas, es decir, que me paguen todos mis clientes sin un día de atraso, ¿no? No tener mora y que se esperen recibir durante el periodo. Parte de la recuperación exitosa se manifiesta con una mínima morosidad, mejor si es cero. Entonces ahí podemos nosotros ir investigando, ¿no? Viendo a qué nivel nosotros podemos ver el tema del amor, ¿no? Siempre buscamos porcentajes muy bajos. Yo recuerdo lo máximo que he llegado en mi tema de mora era un 0,60%, ¿no? Pero entonces era un monto bajito de nivel de endeudamiento, pero de clientes bien microcréditos, que realmente vivían del día. Entonces, si al vivir del día, cuando ha pasado la época de pandemia, lógicamente no tenía donde tener ingresos, si era un cliente que fija se iba a ir a mora. Y tal cual pasó, ¿no? Entonces, importante tomar en cuenta eso. ¿Qué tácticas yo puedo llegar a usar o a tenerlas como parte de recuperación? Ahí voy a tener algunos factores relacionados con el cliente, con la manera de ser, voy a tomar algunos factores coercitivos, ¿no? Algunos factores motivadores para el mismo. Dentro de los factores con el cliente, que es lo que vamos a ver posterior a los motivadores, es que, por un lado, cada individuo tiene o llega a tener un modelo de comportamiento. Es decir, sirve de orientación hacia ¿qué? Hacia un manejo adecuado de riesgo, ¿no? Otro factor importante con el cliente es que existen personas que harán el pago de sus obligaciones a tiempo. Se encuentran también personas que en su comportamiento estarán presentes simplemente disculpas, de tal manera que estas obviamente van a ser aceptadas como un mecanismo de no. Existen adicional algunos factores motivadores para el cliente como parte de los beneficios, ¿no? Si bien voy a sancionar, ¿no? También tengo que motivar a mi cliente, ¿no? Ahí yo motivo con el famoso CPOP, ¿no? El CPOP, un cliente de pago oportuno, entonces lógicamente esa vendría a ser como que mi motivador. Y recuperar mi cartera, ¿no? Hace que nosotros les pongamos un énfasis de que esa recuperación de las cuotas en atrasos deberíamos realizar una por una y no la totalidad del crédito vencido en un momento único, ¿no? Debido a que una de las causas de la morosidad es la reducción de la capacidad de pago del prestatario. Como estrategias generales, ¿no? Tenemos que siempre basarnos en nuestra estrategia de políticas, de procedimientos, como decía, de normas que van a regir, ¿no? Dentro de cada banco. También tiene que estar aquella generación dentro de una guía de cobranzas que incluya básicamente diferentes habilidades, por ejemplo, para cobrar de manera eficiente. Tener como estrategia planes de contingencia para llegar a contrarrestar el aumento poco usual del amor. También, como otra estrategia, establecer que la gerencia de riesgos, ¿no? A un nivel ya institucional. Y otra estrategia, el establecimiento del comité de riesgos a nivel institucional y también dentro de cada sucursal, ¿no? Y obviamente la aplicación de las políticas de reservas para créditos con atraso. Cuando un crédito no es pagado, vienen y se generan múltiples consecuencias para un banco, pero hay tres principales. Uno es la reducción del valor de la cartera de préstamos, ¿no? Yo la voy a botar, yo le voy a decir al cliente, ¿sabe qué? No, váyase nomás a otro lado porque es un cliente que no me paga el día, conflictivo, entonces antes de que se caiga en mora, ya para mí es una alerta, ¿no? Agarrar y decir, no, mejor buscar que alguien le compre la deuda. Tratemos de eso de tomar en cuenta.
Otra consecuencia puede ser la reducción de los ingresos por concepto de intereses y el aumento de la reserva para proteger la cartera contra los clientes de difícil recuperación. Entonces, antes de seguir continuando, ¿alguna pregunta referente a esta parte? A todo lo que son un poquito estrategias, recuperación de créditos en mora. ¿Qué nos dice? A ver, ¿dónde está la que participaba de la banca? Michelle, no era Michelle. Pamelita, ahí está. Pamela, ¿cómo le ha ido a usted en su tema de su mora? ¿Recuerda cuánto era su porcentaje de mora? Sí, igual, tratábamos de que sea siempre menor a 1, ¿no? Hasta 0,40, sí, 0,50, 0,60. Prácticamente todos los meses, ¿no? Es la locura de créditos. Del 1 al 15, colocar los créditos y prácticamente cumplir tus metas, porque la banca es metas. Números, ¿no? Somos números. Sí, prácticamente nos dicen eso, ¿no? Son números, entonces chicos ya tienen que empezar desde el día 1. Y ahí, bueno, para trabajar en el tema de la mora, en la solicitud de crédito ya podemos fijar la fecha de pago, ¿no? Con el cliente. Había que decirle más o menos, ¿no? Cuándo es factible, cuánto desea pagar. Entonces, algunos te dicen el primero o de acuerdo al sueldo, el 10, digamos, ¿no? Y le cancelan su sueldito, entonces hasta el 10 y ya sabías que esas eran las fechas de pago. Entonces, ya desde el día 11, estar siempre pendiente, ¿no? Entonces, puedes sacar tu reporte de moras diariamente y hacer la verificación constante y siempre cuando vas a visitar a otro cliente, si estás cerca del negocio de tu cliente, entonces acercarte, ¿no? Preguntarle cómo estás y cómo le está yendo en las ventas, o sea, siempre tener ese cuidado para mantener tu mora lo más bajo que se pueda y tener una cartera sana. La información, ¿no? Que básicamente ahí es clave estar y mantenerse comunicado siempre con nuestro cliente. Muy bien, muchas gracias, querida Pablita. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? ¿Alguien más que nos pueda comentar algo? Sí, Una consulta. Ay, perdón, dale. No, proseguí, Pamela, perdón. Bien, Hernández, gracias. Bueno, con el tema del WhatsApp incluso ya se ha hecho más fácil, ¿no? Contactarte con el cliente ya día 1, primer día de atraso, ya le puedes hablar, escribir, decirle, ¿no? Señor cliente, ¿qué pasó? O bueno, ya incluso de su nombre ya los conoces, ¿no? Don José, ¿cómo está? Buen día. Usted paga 0 días de atraso, ya va un día, ¿qué pasó? Entonces ya siempre esa comunicación con tus clientes. Yo pienso que la clave de éxito del asesor es mantener una buena comunicación y siempre tratar, ¿no? De que prime el respeto, o sea, ante todo siempre el respeto con tu cliente y eso genera un vínculo de confianza, entonces el cliente te responde, te cumple, tú mismo, digamos, o él cuando necesita algo, no puedo retirar o de sus cajas de ahorro te preguntan, entonces si tú estás siempre al pendiente, te va bien y los clientes responden de manera satisfactoria cumpliendo sus paguitos, ¿no? Que eso es de verdad para nosotros como asesores de crédito es lo más importante. Siempre tratamos, ¿no? Que nuestros clientes nos cumplan, porque eso es nuestro trabajo. Yo siempre les decía eso a mis clientes, no, por favor, yo lo único que les pido al momento del desembolsar, ¿no? Les estamos dando el dinerito, nos hemos apresurado, siempre preocuparte por eso, ¿no? Darles rápido y cosa de que ellos también paguen su día. Cada 9 le toca, entonces si tiene usted alguna contingencia, algún problema, algo que le haya pasado, porque nadie está libre de cualquier percance, avíseme, entonces avíseme y vamos a ver cómo solucionar y ahí están pues abiertas las reprogramaciones, las subrogaciones, cualquier otra cosa que permita ayudarle al cliente también. Y eso también implica, ¿no? Institución. Exacto, Pamela, muchísimas gracias. Fíjense, ¿no? Por eso es importante, yo siempre digo, la experiencia de uno, cada asesor, cada persona que trabaja en la banca, tiene que saber manejar clientes, ¿no?
porque el mejor cliente, cuando los clientes nos ríen, nos hablan bonito cuando solicitan una operación, pero cuando les toca cobrar, ahí se conoce muchas veces al verdadero cliente, la persona verdadera. No, no le gusta que lo molesten, pero le encanta pagar un día antes de balance de fin de mes. Entonces son características que obviamente los hacen únicos. A ver, ahí, muchas gracias Pamela nuevamente. Hernán, quería hacer una consulta hace un ratito. Sí, tengo una consulta. Bueno, tenía entendido que solo los bancos que se dedican a brindar de créditos al sector, al sector productivo son aquellos, ¿no? Que pueden trabajar con esta parte que son las garantías no convencionales. Pero, no sé, quisiera entender más, o sea, que, cómo se estructuraría esto de las garantías no convencionales. Ahí va mi duda. Ya, ok, perfecto. Muchas gracias, Hernán, por su consulta. Obviamente, ahí cuando hablamos ya de un temita de garantías no convencionales, es algo que tiene que llegar a tener una supervisión, obviamente también, porque estamos hablando de actividades más productivas, porque lo convencional en algo que sí se tiene es, no sé, una garantía hipotecaria y demás. Pero ¿qué pasa cuando hablamos, no, de este tipo de garantías no convencionales? ¿Qué nos viene a nosotros a hacer? Perfecto, ahí podemos nosotros tomar en cuenta estrategias con lo que viene a ser el BDP, el Banco de Desarrollo Productivo, qué valor le da ellos a diferentes títulos, ¿no? A certificados, a registros, qué sé yo, si voy a mi cliente tiene patrimonio en el sector productivo, tiene una maquinaria, pero esa maquinaria no tiene papeles, no puedo hipotecarla, pero le valió $45,000. Y si no tiene un papel, nunca va a servir como patrimonio, ¿ah? Entonces ahí tengo que buscar certificarlo, ¿no? Ahí entraría como una garantía no convencional, buscar si esa valoración va a ser positiva, se hace un registro, se hace una inscripción, pero esto siempre dentro del sistema de registro de garantías no convencionales, dar esa valoración entre lo convencional y lo no convencional, que obviamente va a tener un tiempo de validez solamente para el crédito que se garantiza. ¿Ya? Eso tiene que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué tipos de garantías no convencionales tenemos? Fondos de garantía, tenemos el seguro agrario, documentos en custodia, ¿ya? Relacionados que no tienen, como decía hace rato, ¿no? Un tema marcado específicamente en el RUAT o en un tema de una garantía. El avales, certificaciones, el tema de semimoviente, ¿no? Cuando hablamos de animales, ¿cómo le da a usted un patrimonio? No me ha tocado clientes de este tipo, tal vez a Pamela sí o en su experiencia o sus colegas alguna vez que les ha pedido que vayan a certificar su ganado, no sé, entonces obviamente ahí y que entre como un valor monetario, porque o sea, lógicamente tiene un valor, cuánto vale cada vaquilla, que es parte de su patrimonio, el cliente trabaja con eso, compra-venta de vaquillas, entonces yo tengo que obviamente pedirle y decirle, no, mire señor, usted tiene que apersonarse y buscar una certificación de valoración dentro del BDP, ¿no? Y que desde ese certificado parte de un valor monetario para yo activarlo en mi patrimonio. Y obviamente eso está dentro de la ley 393 de los servicios financieros del banco, ¿no? O una maquinaria productiva, no sé, Pamela, ¿alguna vez le ha tocado a usted pedir una garantía no convencional? De mí, mis clientes, como obviamente ahí era más patrimonio fijo, ¿no? Pero no convencional, nunca he tenido la opción de decirles.
¿Le ha tocado alguna vez un no convencional? No, prácticamente igual, así puro negocios comerciales, principalmente en Oruro se mueve bastante el comercio, pero en tema patrimonial, alguna vez me ha tocado en tema de patrimonio, digamos, registrarlos, pero en garantías le pedíamos garante personal. Trabajábamos con la comunidad, digamos, y pedir garante personal para que sea más fácil también el trabajo. Exacto. Ahí se puede salir de eso. ¿Dónde está mi querido Hernán? Hernán, podemos usar esa estrategia, ¿no? Decirle, perfecto, no puedo activarlo como garantía, porque ¿qué pasa al ser algo que no tiene un registro directo, ¿no? ¿Qué pasa si el día de mañana ese cliente que ha puesto como una garantía no convencional, o sea, es un riesgo aceptar una garantía no convencional? ¿Qué pasa si el día de mañana ese cliente no paga? No va a ir y ponerle, si fuera una vivienda, le pone ya está la hipoteca, perfecto, yo me voy a cobrar la casa. Pero si la garantía era no sé, una maquinaria productiva y yo prácticamente no voy a poder ni venderla, ¿no? ¿Cómo sé que el cliente el día de mañana no va y lo vende? Sí o sí no puedo ni ir ni traérmela. Entonces, fíjese que el riesgo, ahí va a entrar el riesgo, va a tomar parte fundamental de la decisión que el ejecutivo o el banco asuma, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Quedó claro, Hernán? Sí, Michelle, vamos. Sí, gracias. sí, dicen una consulta. Con respecto a la mora, si un cliente no llegara a pagar, se le llama a un garante, cuando es con un garante personal. ¿Qué pasa si a este no se le puede encontrar al garante? ¿Qué procedería? Automáticamente, después de, ¿qué va a pasar el primer mes, no? No paga, pasó a balance, el cliente ya tiene un mes de atrás. No he contactado con el garante, ya está reportando en la central, el cliente se está perjudicando, tanto cliente como garante. Los he notificado, he pasado a dejarle las cartas de aviso, entonces automáticamente ambos se perjudican. Si no hay el garante, están pues desaparecidos, no voy a ir a buscarlo, a cielo de tierra, simplemente, lamentablemente, mancha su historial crediticio y ese cliente no va a poder sacar más créditos. Y se escucha tanto de estos casos que viene el garante que no sabía, jamás, ¿no? El banco siempre va a buscar al garante. Es mentira si alguna vez les toca a clientes o a alguien que vaya y les digan, nunca me han llamado, ese banco nunca me buscó. Jamás, siempre la primera opción, si no hay el cliente o el cliente no tiene la capacidad de pago para asumir esa cuota, sí o sí vamos donde garante. Entonces, lo único que sigue es ambos ya están reportados y bueno, lamentablemente puede que no sean ya sujetos de créditos más adelante. También escuché, dicen, de que creo que les congelan si tienen cuentas en otros bancos, si tienen dinero, digamos. Le comento que actualmente no se está realizando eso como parte de cobranza. Ya cuando estás castigado, es decir, ¿no? Ha pasado más de 6 meses y entras un castigo, simplemente, ¿no? No se congelan tus cuentas, pero sí va a salir una alerta en el banco de que obviamente tienes ahí un movimiento en que no vas a poder, sobre todo, hacer transacciones ya dentro del sistema financiero. Pero no te congelan el dinero, está prohibido. Los únicos que te pueden congelar es el tema de impuestos, ¿no? Que impuestos sí dentro de su reglamento hace que si, por ejemplo, uno no paga el tema de impuestos, lamentablemente te congelan los fondos. Ay, Ok, gracias, Licen. a usted vamos a continuar. A ustedes por participar. Siempre es importante y bonito que participen. Bien, entonces
continúo. Ya hablamos de esto, perfecto. Ok, entonces, dentro de continuar hablando de ya la cobranza y ya un tema de conociendo algunas características, algunos principios, algunos factores, tanto motivadores para el cliente, ¿no? Hablamos también ya de las actividades de cobranza. ¿Qué debo realizar, no? Fíjense que ustedes se van a ir con herramientas que el día de mañana tienen que tratar de adecuarlas a su actividad, ¿no? Y sobre todo buscar beneficio en recuperar la mora. ¿Qué actividades de cobranza tenemos? Visita de cobranza. Primero, tiene que ser ir, ¿no? Implica esta visita que es uno de nuestros medios más efectivos. Puede que sea el más costoso. ¿Por qué? ¿Por qué el más costoso? Porque yo estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Que podía estar dedicado a hacer créditos, en dedicarle tiempo a cobrar, siendo que no debería ser así. He hecho una evaluación, he visto que el cliente tiene capacidad de pago, pero ¿por qué no me está pagando? Entonces, tengo que desplazar. Entonces, es uno de los más costosos. De la misma manera, ¿no? Se puede tener un seguimiento, ¿no? En tema de la visita, porque uno no solamente va a visita, muchas veces notifica, ¿no? Esas notificaciones no tienen un tema legal, así que es para que sepan, siempre hay que aclarar eso, porque a veces el cliente piensa que ya legal lo está viendo y demás. No, son visitas netas de cobranza. Posteriormente a esto también tenemos la cobranza telefónica. La cobranza telefónica va a ser de dos modos, preventivo o correctivo. Cuando hablamos de cobranza telefónica preventiva, hablamos básicamente a diferentes clientes que están próximos a pagar su cuota, ¿no? Podemos hacer una selección aleatoria y con énfasis de clientes que anteriormente habían tenido unos días de atraso, ¿no? Entonces, una herramienta debería ser esa. Y la otra cobranza es la cobranza telefónica correctiva. Aquí ya es un medio auxiliar de cobranza que es realizado obviamente por un funcionario de nuestra área administrativa. ¿Qué costos cuantificables implica el tema, ¿no? De toda la parte de la cobranza? Cuantificables. Uno, el tema del capital no recuperado, el costo financiero del dinero como costo de captación, la pérdida de los ingresos por intereses, el establecimiento y mantenimiento de una reserva que básicamente llega a convertirse en castigo de una cartera perdida, diferentes gastos operacionales, el tema de la deserción y se reduce la velocidad de rotación de la cartera. De la misma manera tenemos costos no cuantificables. Estos son aquellos costos de supervisión, por ejemplo, del personal superior, el tema de pérdida de imagen en el descontento y desmotivación tanto de clientes, tanto de directivos y empleados. La desconfianza que se tiene por parte de los clientes hacia la institución, ¿no? Si ya es difícil ganar confianza, entonces obviamente se genera esa desconfianza. También el efecto de contagio, porque es entre comillas, porque pasa y es así, cuando un cliente empieza a atrasarse, ya, ¿qué será? Es una parte de tu cartera que uno empieza y es como si se contagiara, como una gripe. Entonces, a veces pasa eso a otros clientes y obviamente, ¿no? Se hace complicado. ¿Qué otro costo no cuantificable es la contaminación de un mercado y el tiempo destinado para la institución para regresar a un estado inicial antes de que exista la mora? Dentro de la mora definimos nosotros el costo de la morosidad. El costo de la morosidad es el mayor y principal costo de la generación de menores utilidades, ¿no? ¿Por qué menores utilidades? Porque se reducen ingresos y obviamente aumentan los gastos. Parte de la gestión de mora implica que tiene que existir un soporte institucional. Es decir, hablamos de una cobranza eficiente que va a ser apoyada al nivel de ya la institución, ¿no? Aquí no solo es el asesor o el área comercial quienes van a realizar la cobranza, no solamente ellos.
tiene que haber un soporte. En general, ¿no? La metodología de crédito que se plantea es que un asesor viene a ser el responsable de la recuperación de su crédito, pero obviamente tiene un límite. Existen dentro de mi experiencia en las dos entidades financieras que he trabajado, en una sí veía la mora netamente, directamente yo de mi cartera, y en la otra no, ¿no? El seguimiento que lo hacía era su departamento, el banco daba las herramientas y ese departamento, bueno, en este caso el motor, era quien se ocupaba netamente de recuperar la cartera. Y entonces obviamente eso va a depender de factores, ¿no? De factores importantes que hacen el limitante. La cobranza aplicada para grupos. Importante conocer, detallarla, ¿no? Aquí vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones importantes entre el riesgo compartido, la cobranza moral, la cercanía de los miembros del grupo y sobre todo la organización grupal. ¿Qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta? Una rapidez en dar respuesta a situaciones que generan atraso, la consolidación de la garantía grupal que se está dejando en garantía en grupos, obviamente que es la quirografaria, pero eso cómo se consolida, situaciones de pérdidas de garantía grupal entre recibir pagos parciales o individualizar la deuda grupal. Entonces, hasta ahí, ¿no? Son un poquito de temas que hablamos de cobranza. Parte de nuestra cobranza implica que nosotros administremos nuestra cartera morosa. Si ya tengo que administrar una cartera, también tengo que enfocarme en administrar mi cartera en mora, dándole un seguimiento diario, tomando y considerando los aspectos más importantes. Entonces, sí o sí se tiene que realizar eso. También tenemos que generar estrategias adicionales que van a contribuir a la reducción de cómo se encuentra actualmente nuestra mora. ¿Mediante qué? Mediante el pago de cuotas en mora y evitando el ingreso de nuevos valores a vencidos. ¿Qué actividades gerenciales toma, ¿no? Como, valga la redundancia, la gerencia? Uno, tener y activar el plan de recuperación y seguimiento de la meta. Y otro tema es el comité de riesgos, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya los clientes entran en mora? Lo primero que puede pasar, y más aún si entra, no sé, a los 3 meses, el promedio de una persona que debería entrar en mora unos cuantos días de atraso será 1 año, pero si son 2, 3 meses de lo que sacó la operación, algo hice mal, ¿no? Algo no cuantifiqué que no sea parte de algo que pueda perjudicar a ese cliente. Yo no hice una buena evaluación, algo no tomé en cuenta. Entonces, obviamente, eso se va a ver reflejado más adelante en el comité de créditos. El plan de recuperación, que implica lo que hablábamos ahorita, hace que básicamente, ¿no? Tengamos 2 planes. Uno, y tenemos que profundizar esto, el plan de recuperación de cuotas de crédito al día y el plan de recuperación de cuotas de créditos en mora. Entonces, aquí mucho ojo, punto importante para poder limitar esto. Vamos con el primero, el plan de recuperación de cuotas del crédito al día. Viene a ser uno de los planes más sencillos, pero, ¿no? La teoría, y creo yo, es el más importante. ¿Cuál es ese? Asegurar que nuestro cliente o grupo pague la cuota hoy, ¿no? Hoy. Puede que suene imposible, pero es una acción que tenemos que realizar. Vamos con el siguiente, que es nuestro plan de recuperación de cuotas de créditos, pero en mora. Aquí vamos a incluir muchos casos en mora que vienen más de un día, ¿no? Obviamente esto viene apoyado de el valor de la cuota que vence en cierto mes y que establece la meta. El plan de recuperación también considera incluir ya clientes potenciales, ¿no? ¿Para qué? Para ingresar al reporte de clientes ya morosos durante el periodo del plan.
tenemos que también realizar una suma de toda la morosidad a la fecha del plan más la morosidad esperada, ¿no? Y ahí obviamente vamos a constituir un tema de morosidad máxima para finalizar el periodo que inició. Ya tomando en cuenta esta información, vamos a llegar a establecer, obviamente con el asesor, y en cada sucursal, la meta de reducción de la morosidad. ¿Cuánto de porcentaje de mora yo voy a cobrar? Y lo que decía Pamelita. Llega un punto donde yo he colocado muy bien, he llegado a mi meta y demás, pero empiezan a atrasarse mis clientes, ¿no? Que obviamente tengo que saber cuánto es el monto que está en mora, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que tengo de clientes en morosidad? Entonces, fíjense que estos planes, por más de que parezcan muy fáciles tal vez, pero toman un montón de tiempo. Y sobre todo detalle de conocer a cada cliente, ¿no? Que puede que se haya atrasado y estamos buscando recuperarlo o activar el anterior plan, ¿no? Hoy. También dentro de este plan de recuperación está realizado el plan para hacer el seguimiento, ¿no? Dentro de lo que corresponde. Para eso tenemos que hablar y recurrir a dos comités. Un comité de morosidad y riesgos, ¿no? Donde estos básicamente van a establecer estrategias, van a establecer tácticas para llegar y sobre todo mantener una cartera sana y evitar, eliminar la aparición de la mora, ¿no? En este caso, de alguna manera de aparición o existencia de mora, vamos a establecer diferentes estrategias, tácticas que nos permitan a nosotros el valor tener actual, ¿no? En atraso y el riesgo implícito que considera esto. Entonces, todo esto, ¿no? Hace referencia a la parte ya de morosidad, de la mora, ¿no? Ahí nuevamente le pediré que nos ayude participando a Pamela, ¿no? Que es la que ha tenido experiencia. ¿Qué planes tenían usted o tenía o sea, apoyaba, querida Pamela, con los planes del banco? A ver, coméntenos un poquito, ¿cuál era su plan de recuperación de sus cuotas vencidas o de sus créditos que estaban en mora? Está bien, dicen. Bueno, prácticamente así la cobranza, sacar nuestro reporte de mora, ¿no? Sacábamos a primera hora de la mañana el reporte de mora y era ya empezar a verificar a nuestros clientes, ¿no? Cuántos días de atraso tiene e ir llamándoles. Entonces contactabas al cliente y quedabas, ¿no? A veces, ay, no, me he olvidado por alguna razón, no, ya estoy yendo a la agencia. Entonces al mediodía ya podías hacer otro control a manera de descanso, digamos, después de tu almuercito, e ir verificando si están cumpliendo. Al final de la tarde, lo mismo, igual. ¿Cuántos tenían compromisos en la tarde? Y ir controlando en tu reporte de mora. Entonces, podías ahí ver, digamos, has empezado en la mañana con 10 que estaban ahí, y ya en la tarde ya tenían que estar en menos. Ahora, ¿qué pasaba cuando ya no bajaba la mora? Entonces ya se toman medidas de visitar al cliente, ¿no? A veces te apoyaba ahí el supervisor e incluso el encargado de agencia también. He podido trabajar con una agencia grande y otras agencias pequeñas. En las agencias grandes ya prácticamente los asesores nada más forman grupos de trabajo para hacer la cobranza. Y en las pequeñas ya con el supervisor, el encargado, dependiendo de los también. Excelente, muchas gracias, querida Pamela. Fíjense, ¿no? Uno va a diferenciar la oficina, va a ser diferente mis planes de acción, pero, ¿no? Todos en búsqueda de recuperar, ¿no? Y ahí entra mucho el teamwork, trabajo en equipo. O sea, tu equipo va a ser clave para recuperar mora. A mí me ha tocado igual algunas oficinas que cuando iba a cobrar sola o cuando mis estrategias estaban antes de entrar a donde actualmente trabajo, era así, ¿no? Uno solo se medía y se generaba su plan. Y ahora en el banco es diferente, ¿no? Aquí se trabaja desde el gerente de oficina, ¿no? Desde el quien gerenta, porque él es el principal
que nos tiene que ayudar, ¿no? A poner plazos, delimitar y obviamente que verifique y sepa que se está dando cumplimiento a los planes que tienen los bancos, ¿no? Que cada banco tiene, siempre es diferente, pero obviamente la idea es recuperar estos créditos que están en mora. Bien, voy a entrar ya a ver los últimos dos temas. Perfecto. Entonces voy a entrar ya. Un segundito, por favor. ¿Dónde está esto? Licenciada, hay un poquito modo de comentario también, ¿no? En las cobranzas. Prácticamente hasta nuestra familia, ¿no? Bueno, participa porque sales a veces del trabajo, tienes algunos casitos que visitar y todos pendientes, ¿no? ¿Cuántos casos vas? ¿Cuántos casos vas? Y siempre tratando de reducir, ¿no? 10, 5, 2, no, ya solo un caso, hasta llegar a tener 0 mora. Y ahí es una alegría grande para el asesor. Sí, tal cual, ¿no? A veces tenemos que incluir a todos ahí en dar el seguimiento. Me ha tocado, ¿no? Pero es parte de los gajes del oficio, como se dicen, ¿no? O sea, todo trabajo tiene siempre un tema de nivel de complejidad, de nivel de seguimiento, entonces no siempre se acaba nuestro trabajo con solamente ahí cumplir las 8 horas, ¿no? Siempre buscamos un poquito más. Gracias, querida Pamelita. Entonces ahora vamos a entrar a lo que Hernán hace rato nos comentaba y decía, ¿qué pasa si el ejecutivo se pone de acuerdo con el cliente del destino y le dice la verdad y el asesor acepta? Aquí ya lo que vamos a entrar a ver está referente netamente a eso, ¿no? A hablar ya de temas relacionados al factor principal para captar que viene, que obviamente nunca va a ser sobrepasado por una máquina, que son las personas y el asesor. Entonces déjenme ir a compartir mi pantalla. Ahí vamos a entrar. Ok. Activo puntero. Entonces, aquí tenemos que tomar a esta persona principal, darle mucho énfasis en considerar factores que hacen que personas vayan a ocupar este cargo denominado en la parte del asesor. El asesor va a tener una relación, ¿no? Muy directa entre lo que es cobranza y entre lo que es préstamo. Porque, como decía incluso dentro del mes, Pamela, del 1 al 15 yo me enfoco en colocar préstamos y del 15 en adelante me encargo de cobrar, pero sin dejar de lado colocar créditos. Entonces, ¿quién va a hacer eso y poder administrar su tiempo? El asesor. Hay que llegar y eliminar algunas concepciones erradas que existen en general. Uno, pensar que aquí, ay, perdón. Esto estaba más adelante. Bueno, ahorita vamos a volver. Entonces, pensar y tomar en cuenta que lo que decíamos, el abogado va a solucionar problemas de mora y por otro lado, pensar que se va a cobrar a través de amenazas, ¿no? Esa parte está más adelante. Perdón, me voy a ir directamente aquí. Ya. Entonces, parte de la referente a lo que les decía hace rato en el asesor, hace que todo su perfil sea el adecuado cuando vayamos a
a seleccionar este tipo de personas. Y ahí tenemos que tomar en cuenta el tema de atención al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente viene a ser la parte más importante que tenemos, ¿no? Y tenemos que saber adecuarlo y darle todos los productos, servicios que tiene en general la banca. Alguna vez me ha tocado discutir, no discutir, sino tener una conversación, ¿no? Con algún alumno, igual o alguno que estaba en la experiencia, es que el cliente siempre tiene la razón. Ahí tenemos que, yo tengo un punto de vista diferente, que no siempre el cliente tiene la razón, ¿no? Pero en la banca, ¿no? Siempre vamos a tener reclamos, ¿no? Siempre van a haber clientes que van a buscar mejores tasas, por un lado de captaciones, van a buscar que los atiendan de manera rápida, que no se cuelgue nunca el sistema, que abran más horas, que haya una oficina con horario diferenciado, o sea, tantas cosas, ¿no? Que marcan un aspecto muy importante con este funcionario que nosotros lo vamos a denominar ejecutivo, asesor, gestor, ¿no? Que tiene varios nombres que se los denomina como parte de este cargo. Pamela, ¿usted qué nombre tenía en su entidad cuando estaba en microcréditos? ¿Ejecutivo de créditos? No, asesor de créditos. Asesor de créditos, perfecto. Yo era gestor de créditos. Fíjense que, pero siempre, ¿no? Siempre hay ese denominativo y alguna vez he escuchado otros agentes, ¿no? Entonces cada banco tiene su forma en la cual va a ir y decir el nombre de esta persona. Entonces eso es muy importante saber y delimitarlo porque aquí estamos hablando de la mora. Si yo no voy a tener en cuenta a mi mora con mi funcionario principal, lógicamente, ¿no? No voy a poder tener una cobranza efectiva. Parte de la cobranza efectiva implica tener relación con el cliente, ¿no? Y relacionar ambas personas y buscar un equilibrio para llegar a una solución. Parte de este seguimiento en la parte de la mora, tenemos que considerar que existen necesidades financieras y capacidades de negociación. Todo asesor tiene que mínimo tienen que capacitarse en los tips más importantes de negociación. ¿Hasta cuánto voy a ceder en darte un plazo? ¿Hasta cuánto voy a tomar de tu capacidad de pago? ¿Me vas a devolver la cuota, el crédito total? Entonces, sí o sí, ponerme en el balcón, ¿no? Ver, observar, parte de una estrategia de negociación y llegar a un acuerdo, que eso es lo que busca. Tenemos también que tomar en cuenta que se tiene que identificar algunas señales ya en el deterioro financiero de los clientes cuando uno es una persona pesimista, amargada, cuando lógicamente tiene vicios personales. Consejo, por mi experiencia, añadan a sus clientes o revisen sus redes sociales de sus clientes porque nos da a veces un estado civil, a veces dicen son solteros y obviamente no es así, está omitiendo información que le implica costos, entonces su parte de su ingreso va a ser para su familia, entonces me dice que no tiene familia, alerta. Tener un tema de salud quebrantada, siempre tenemos que verificar, y ahí es un tema de tino, ¿no? ¿Cómo le pregunto al cliente si está enfermo, si está... No, simplemente hacer las preguntas diarias, incluso dentro del seguro, que hacen que busquemos que nos dé una respuesta acertada. Tener atenciones exageradas, es decir, que sea muy detallista en el negocio respecto a algo que no va a apoyar la parte económica, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Dar y que sea una alerta de ver estas atenciones exageradas. Llamadas insistentes para solicitar crédito y una actitud evasiva.
Vamos a aprender también, ¿no? Que dentro de ya una señal de deterioro más del negocio, ¿qué pasa si cambia de puesto de trabajo de manera muy corta? ¿Qué pasa si no usó el crédito para lo que quería? Ah, ahí ya me está mintiendo, desvió el préstamo. Una alerta también puede ser el descuido del negocio, diferentes siniestros que pueden ser muy dudosos, a veces se agarran clientes por el seguro, malas inversiones y cambios repentinos en su actividad económica. Y con esto vamos a ir finalizando este tema, ¿no? Y decimos entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no paga? ¿Por qué existen clientes morosos? ¿Por qué tengo que gestionar, lidiar con eso? Uno, porque se hizo un análisis de crédito deficiente. Lamentablemente el ejecutivo, el gestor y nombres que se les da al asesor no realizó el correcto análisis. Otro punto es que a veces la competencia dentro de la banca es tan feroz, está tan feroz, que los sobreendeudamos, sobreendeudamiento, los llegamos a saturar de su capacidad de pago, o tomamos hasta el máximo lo que puede pagar, siendo que no es así. Existe una débil cultura del ahorro, deberíamos nosotros al cliente incentivarlo a que ahorre. ¿Para qué? Para que obviamente posteriormente, si pasa una emergencia, el cliente pueda pagar con su ahorro su cuota. Otro tema de por qué no pagan estos clientes, existe una pobre cultura de pago, no voluntad de pago, y eso ya viene a ser parte de una cultura en general. La obligación con el banco es la última de sus prioridades. Ya le he dicho, había clientes que se atrasaban y me pedían disculpas más a mí, porque es la relación a veces que buscamos con el asesor, ¿no? Que no quiero perjudicar, no quiero decepcionarle, entonces siempre existe este tema de comentarios, ¿no? Otro factor de por qué no pagan nuestros clientes es que existe una influencia tal vez de otros grupos o de otros netamente clientes morosos y obviamente problemas personales, familiares y por último el desvío intencionado del crédito. Yo saqué para algo, pero no fue el fin netamente para eso, ¿no? Entonces básicamente estaría ahí y ahí culminamos este tema referente a todo lo que es la banca, inicialmente una gestión de créditos y demás, y obviamente vamos a tener un tema cortito, ahorita que lo voy a ir a ver, pero antes de pasarme a eso, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario extra de por qué alguna vez, otra vez, por qué alguna vez hemos pensado en no pagar nuestro crédito, la persona que tiene su operación sea, si son asalariados, no sé si tienen créditos directos, han ido con el tema del diferimiento, han aceptado el diferimiento. Entonces siempre es importante, ¿no? Cuando estamos aprendiendo esto, desconocemos muchas veces algunas políticas sobre eso y bueno, ¿qué pasa, no? ¿Cuál es la situación? No sé si tienen alguna pregunta o algo, por favor, antes de pasar a nuestro último tema. Yo, Lisen, ¿Sí? ¿Vamos? con respecto a cuando tenemos un crédito, bueno, obtenemos un crédito y estamos por sueldo, o tenemos un sueldo, ¿no? ¿Cuánto por ciento de nuestro sueldo toma el banco para que vayamos haciendo el pago mensual? Perfecto, muy buena pregunta. Cuando hayas en microcréditos, no hay un porcentaje que se toma de la capacidad de pago. Simplemente tomo ingresos, saco costos operativos del negocio, saco gastos familiares, saco cuotas de otros bancos que tiene y listo, capacidad de pago. Pero en asalariados, lo máximo que puedo endeudar a un cliente es hasta un 35%. Entonces, la fórmula más fácil de ustedes calcular hasta cuánto le puede llegar a financiarse algo es su sueldo, le calcula el 35% y hasta eso se llega a poder financiar. Pero muchos bancos hacen un porcentaje o más alto o incluso más bajo. En una entidad financiera donde el sector era microcréditos,
era más limitante el tema del porcentaje para asalariados, es decir, se tomaba solo hasta un 25% de la capacidad de pago. Entonces, fíjese eso, ahí, Pamela, ¿qué porcentaje tomaban en créditos asalariados ustedes? Le comento que sí, 25% era para los asalariados. Porque tenía muy pocas, seguro, su cartera de créditos de asalariados, ¿no? De seguro era más microcrédito. Exacto, Lick. ¿No? Entonces es así, cosa que cuando es nuestro enfoque más relacionado a la parte ya de créditos de personas, que se le denomina banca personas, ¿no? Bueno, cada banco les da un nombre, pero donde trabajo es banca personas, se toma hasta un 35%, que también es lo máximo, porque más de eso, complicado, no he escuchado. Bueno, el fondo no es un fondo. Para vivienda, sí, alguna vez han tomado hasta un 40%, pero solo para créditos de vivienda. Bien, entonces, Licen, vamos otra a ir. consulta más. Sí, claro, claro, buenísimo, vamos. Empezamos Con el último tema. respecto al asesor, muchas veces por X motivos llegan a renunciar y la carpeta queda ya con otra persona. Ahora, el anterior asesor, ¿hasta qué punto todavía es responsable de los créditos que ha dado, digamos? ¿Y esa persona ya no trabaja en el banco o sigue trabajando? Ya no trabaja, dicen. Bueno, el momento que el funcionario es desvinculado, deja de trabajar, y habrá prácticamente la operación pasa al banco, ¿no? Ya el ejecutivo no tendría que darle seguimiento porque ya no pertenece al banco, entonces ya no. A veces cuando nos toca recibir cartera de otras personas, de otros analistas, lógicamente ahí, desde nuestra experiencia, lamentablemente, tenemos que asumir clientes que no hemos dado, ¿no? Básicamente no hemos dado un crédito, ¿no? Pero termina ahí. Lo que nos están diciendo respecto a esta parte es decir que cuando, por así decirlo, o sea, tú entras a un banco a trabajar como asesor de crédito, heredas la cartera del anterior asesor de crédito. Puedes heredar, va a depender de tu gerente de oficina. Si el momento, ahora sí pude activar mi cámara, que el momento que si se te ha ido un ejecutivo o total, ha ascendido tu ejecutivo a otro cargo, lo ha movido a otra área o él se ha postulado a otra cosa, esa cartera dentro de la oficina se va a mantener porque es de la oficina. Pero el ejecutivo que se fue a otro lado ya no va a ser el responsable directo, puede venir o un nuevo o incluso esa cartera repartirse entre los antiguos. No nos olvidamos que cada ejecutivo, ¿no? Tiene que tener cierto nivel de cartera hasta un monto manejable para que pueda darle seguimiento, ver el tema de la mora, ¿no? Entonces todo depende del objetivo que tiene la oficina en ese caso. Entonces, tu cartera sí o sí se va a distribuir con otros ejecutivos o si va a entrar un nuevo con un nuevo o obviamente lo más prudente es repartirse. Pero sí se queda en la oficina. Ya no tienes responsabilidades, pero a veces, ¿no? Todo también depende de la ética. Si estás en el mismo banco, como en mi caso, yo dejé de ser ejecutiva cuando decidí irme al proyecto que actualmente estamos dentro del banco, enfocado en todo lo que es la autogestión del cliente. Entonces, me siguen llamando mi anterior jefe, digamos, ¿no? Preguntándome de algunos clientes que se han atrasado algunos días, que lo llame. Entonces, no, uno puede colaborar todavía, pero ya no tiene ningún seguimiento ni nada cuando ya no trabaja ahí. ¿Quedó claro? Sí, Licen. Buenísimo. Entonces, ahora sí, me voy a ir. Ouch. Paso de una compa a otra. Ok, a compartir ya nuestro último tema.
que básicamente habla de las responsabilidades. Bien, entonces vamos a entrar ya a ver nuestro último tema de estas sesiones enfocadas en banca y finanzas, que las responsabilidades inicialmente desde un punto de vista del directorio, y vamos a ir hacia avanzar. ¿Qué responsabilidades son importantes para un banco, para una institución financiera, dentro de lo que es una gestión administrativa adecuada? Por un lado, el directorio son, ¿no? Obviamente, responsabilidades, ¿no? Que vienen a relacionarse en que, uno, perdón, el aprobar, ¿qué se va a aprobar? Un uso obligatorio de todo un banco con un manual de evaluación y calificación de cartera de créditos. Perdón, un ratito. Estoy un poco queriendo resfriar. Perdón. Ay. Ahora sí, mil disculpas. Entonces, lo que les decía. Por un lado, ¿no? El directorio sí o sí tiene que considerar un manual donde va a poder determinar características para evaluación, para calificación de nuestra cartera de créditos, que como les había comentado, tienen un mismo tipo de créditos, pero cada banco va a entrar con sus productos, con sus nombres de sus productos, y van a enmarcarse dentro de todo este manual. Es deber, responsabilidad del directorio, de la gerencia general y todos los administradores, poder supervisar de manera cuidadosa estas evaluaciones, calificaciones. Ellos asumen responsabilidades porque afirman esto, y obviamente qué calificación va a asignar a un banco, ¿no? Y obviamente ahí puede ser independientemente la asignada por otro. Una parte de las responsabilidades del directorio también es llegar a garantizar la constitución y funcionamiento de la gerencia, o por un lado la unidad de riesgos. ¿Por qué? Porque busca actuar de manera independiente, por un lado en el área comercial, y por otro lado buscar efectividad en todo este proceso de evaluación y calificación de mi cartera de créditos. Parte de otra responsabilidad es examinar de manera trimestral todo el tema de las previsiones de la cartera de créditos, ¿no? Y expresar cierta conformidad sobre cómo actualmente se encuentra la misma. Este informe tiene que estar expuesto o tiene que ser de conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas o el órgano equivalente que parte de los estados financieros. Estas actas, denominadas actas de directorio, ¿no? Tienen que contener algunas decisiones adoptadas en relación a la calificación de la cartera de créditos y obviamente el nivel de previsiones requeridas y constituidas. Hay una constancia de los diferentes votos disidentes, existen copias notariadas. Estas copias notariadas sí o sí se remiten a la ASFI dentro de los 30 días siguientes al trimestre correspondiente. Entonces, fíjense cuán importante es la responsabilidad del director. Seguimos avanzando en responsabilidades. Ahora vamos a ver responsabilidades del auditor externo. Aquí el auditor externo es quien básicamente debe efectuar toda revisión de procedimientos que son ya aplicados, ¿para qué? Para la calificación de deudores. Él también, el auditor, tiene que llegar a emitir un informe anual, ¿no? Así como por un lado de la razonabilidad de la aplicación de las políticas y los procedimientos de recalificación y suficiencia en previsión. Por un lado, cada banco tiene que solicitar a sus auditores externos que incluyan en su revisión anual
Uno, la verificación de la aplicación correcta de los regímenes de previsiones específicas, la verificación de los procedimientos crediticios aplicados a empresas reestructuradas y la verificación del correcto registro del CAEDEC, ¿no? Ahí les decía, entra nuevamente el CAEDEC, no solamente en las centrales, sino también en los informes de auditoría. Estas verificaciones tienen que llegar a ser incorporadas como un acápite dentro de toda la información complementaria en todo lo que es el capítulo que corresponde a nuestra cartera. Parte de las responsabilidades también es tomar en cuenta un seguimiento, ¿no? De todas aquellas empresas reestructuradas. Cada banco tiene que intensificar todo el monitoreo de las empresas voluntariamente reestructuradas dentro del marco de la Ley 2495 y derechos supremos reglamentarios, ¿no? Donde aquí la responsabilidad de la adecuada identificación, medición y administración de riesgo en la gerencia o unidad de riesgo es la quien debe elaborar estos informes trimestrales de seguimiento, ¿no? Obviamente se tiene que considerar algunas nuevas condiciones que se sujeta a cada empresa. Como parte de la regulación ya de nuestras responsabilidades, vamos a entrar a ver ya cómo se regula nuestro sistema financiero y es con esto con lo que vamos a acabar nuestras sesiones de ayer y de hoy. Vamos aquí a hablar ya sobre todo de la regulación, ¿no? Y ahí me dirán, si bien hemos hablado de un desempeño, pero aquí vamos a darle un enfoque más a la cartera, al por qué se regula. Sabemos que existen fallas de mercado, sabemos que existe asimetría de información, sabemos que se generan externalidades, sabemos que está en juego nuestro ahorro, entonces por eso es que buscamos regulación. Parte de las asimetrías del mercado vienen entre lo que es el depositante y el prestatario, ¿no? Siempre buscando, por un lado, tener información de cómo se encuentra y por el otro de generar mayores ingresos. Una parte de concepción del bien público es considerar el ahorro individual, que si bien es un bien privado, ¿no? Y ya la sumatoria de ahorros privados es lo que se convierte en un bien público, ¿no? Entonces, considerar que el ahorro implica inversión y esta inversión implica crecimiento. Tenemos que también tomar en cuenta que parte, ¿no? de nuestra estructura entre activos y pasivos y obviamente ya nuestro patrimonio hace que delimite, ¿no? el nivel de endeudamiento incluso que nosotros podemos asumir. Como parte de un análisis que llegamos a considerar en la parte de rentabilidad, tenemos que considerar, ¿no? algunos niveles de comparativos de apalancamiento, ¿no? Entonces eso va a ser la parte importante, si quieren, y diferente entre, por un lado, una agroindustria, por un lado, una industria, y lógicamente, por un lado, de la banca. Entonces, conociendo esto, tenemos que llevar a indicar qué buscamos regular, ¿no? Inicialmente, requisitos de capital mínimo, un tema de políticas contables obligatorias, requisitos de controles internos, diversificación de activos y también algunas actividades permitidas y prohibidas. Parte de que se generen regulaciones y demás hace que busquemos, ¿no? y se generen la otorgación de licencias de funcionamiento, ¿no? Aquí esto toma algunas consideraciones éticas, obviamente financieras y de fortaleza de algún proyecto. ¿Quién llega a fiscalizar dentro de esta regulación? Es hacer cumplir la regulación, saber qué ocurre en el banco, poder responder de manera oportuna y obviamente tener una supervisión de operación más efectiva, es decir, financiera más que formal. De la misma manera, un banco indicamos que puede conceder o mantener diferentes
créditos con un prestatario, grupo de prestatarios, hasta 20% de su patrimonio. Entonces, fíjense cuán importante es delimitar este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que es parte porcentaje que no debería superar para no generar un movimiento que haga que se mueva todo mi patrimonio. Como parte de otras prohibiciones, es generar inversiones en activos fijos que no excederán el patrimonio neto del banco, operaciones con garantía de sus propias acciones, eso está prohibido. La concesión de créditos con el objeto de que estos sirvan para al final la adquisición de acciones del mismo banco, no se puede realizar algunas operaciones con administradores o grupos de prestatarios que estén vinculados a ellos. Y los bienes, tanto muebles e inmuebles que pasan a propiedad del banco, obviamente tienen que ser vendidos en un plazo de 1 año. ¿Para qué? Como parte de una prohibición. Hoy en día existe ya un denominado nuevo enfoque a través de la Ley de Servicios Financieros, donde lógicamente esta ley está implícita el crédito dirigido. ¿Dirigido a qué? A la parte productiva y obviamente de vivienda social, y eso nos manejamos con porcentajes mínimos de cumplimiento. También dentro de este nuevo enfoque están las tasas de interés topes, es decir, las tasas de interés máximas, ¿no? Referente siempre, como decimos, a lo de vivienda social y al crédito productivo. Este nuevo enfoque también tiene un énfasis en los derechos del consumidor y en el contenido social de los servicios financieros, ¿no? Y también considerar el nuevo enfoque servicios al área rural. Entonces, parte de hablar de este nuevo enfoque, ¿no? Es sobre todo hacer referencia a que la ley ha venido a regularnos de manera, ¿no?, adecuada, y ya un segmento importante de la banca hace que sí o sí parte de su cartera tenga un enfoque productivo y por otro lado un enfoque en vivienda social, ¿no? La vivienda social, ¿cómo ha venido en estos últimos años? El crédito, hablar de créditos de vivienda social que ahora ya no todas las entidades tienen, en el boom del crédito de vivienda social, nosotros buscamos clientes, no quiere comprarse una casa, cosa que ahora, hoy en día, el cliente está en búsqueda de un crédito de vivienda social. Muchos bancos ya no lo tienen. O sea, no es que ya no lo tienen porque estaría prohibido, sería una sanción. Sí lo tienen, pero está adecuado a algunas políticas que básicamente hacen que no funcione, ¿no? Que lo paren y que no sea un crédito de vivienda de interés social, sino netamente un crédito ya de vivienda, porque la tasa es una tasa muy competitiva hoy en día en el mercado, entonces prácticamente hace referencia a eso. Ok, entonces con eso yo quería culminar con un tema de un nuevo enfoque dentro de la ley 393, adicional. Los bancos, se los voy bueno, no tenemos un grupo, pero se los voy a pasar ahí a Lorena o al grupo, a la persona encargada de FOPROEX, el artículo, que realmente es muy bueno. Walter Morales lo escribió, que fue un tiempo, tuve el honor de tenerlo como profesor en la maestría, y un tiempo estuvo como presidente del Banco Central de Bolivia. Y obviamente su artículo está relacionado a la banca y a la actualización con la tecnología. Sí o sí, los bancos de aquí a un mediano plazo, porque ya no tenemos que decir corto, un mediano plazo, van a buscar que el cliente haga todos los servicios financieros a través de su teléfono y a través de sus páginas. Todo enfocado con un tema de autogestión, ¿ya? Entonces, es muy importante, por eso hago referencia a esto y con eso voy a terminar.
hago referencia a eso. ¿Por qué? Porque los bancos buscan ese enfoque. Los bancos actualmente están con buscar un tema de autogestión y que el cliente, ¿no?, deje de alguna manera de ir a las oficinas y enfocarse y aprender a realizar todas las transacciones, incluso créditos, ¿no? Como nos decía Pamela, eso que hacía el ejecutivo, ¿no? Tratar de llevarlo directamente a algo que se haga a través de cargar documentos y demás. Los bancos se han generado nuevos scoring. Los scoring están enfocados en tratar de disminuir los requisitos y que toda persona que quiera y tenga capacidad de pago y demuestre que va a pagar, simplemente, ¿no?, sea aprobado un crédito. Entonces, con eso yo quería culminar nuestra sesión de hoy. No sé si tienen, antes de despedirnos, alguna pregunta o algo, colegas, para que así podamos finalizar nuestra sesión del día de hoy. Bueno, creo que yo no tengo preguntas, ¿no? O tal vez alguien. Ahí Pamela quería hacer una pregunta. Pamela. Sí, Lick, bueno, no una pregunta, sino como comentario también, ¿no? Mis compañeros que decían, recién han salido profesionales, igual van a empezar a trabajar en la banca, es un lindo campo. Y hay un punto bien importante, ¿no?, que siempre trabaja la ASFI y siempre nos recuerdan también en el trabajo, hacer nuestro trabajo, desarrollar siempre la calidad y la calidez humana, ¿no? La calidad implica resolver con responsabilidad aquello que motiva al cliente a acercarse al banco. Es muy importante eso, ¿no? Los chicos, no hacerles esperar. A veces le decimos, no, le vamos a llamar y nunca le llaman, entonces son cosas que al cliente también le hace que ya no quiera formar parte de esa entidad financiera. Y la calidad, ¿no?, que es muy importante, el trato humano, los valores humanos, siempre ser gentiles en la atención y hacer que el cliente se sienta en casa, ¿no? Son claves también para que uno trabaje en la entidad financiera. Es así. Muchísimas gracias, Pamela. Estar en la banca realmente es bonito, es muy bonito. Implica, tal cual dice, ¿no?, trabajo bajo presión, metas, pero con todas las herramientas que hoy en día se tiene acceso y cada banco está adecuándose, se va a hacer más fácil. Entonces, aprovechemos de seguir capacitándonos, sobre todo en el área de base de datos, aprender a leer los números, porque todo va a estar, la toma de decisiones ya se basa solamente con base de datos. Entonces, fíjense que horas de tiempo de espera, promedio de tiempo de espera, número de transacciones, o sea, tantos factores, KPIs que los determinamos nosotros, van a ser esos con los que vamos a jugar ya en nuestra colocación, en nuestro tema de alcance, o sea, todo hoy en día está enfocado en mejorar la parte de crediticia, ¿no? Así que nada, incentivarlos a que obviamente se sigan capacitando en el área de banca y finanzas, eh, busquen siempre hacer un curso en el tema de riesgos, netamente riesgos, porque hay un detalle completo de analizar riesgos crediticios solamente en tema operativo y demás. Entonces creo que sería bueno que lo que ahora ya les tocaría, después de haber dado ese énfasis de banca y finanzas, que se enfoquen ya en un área específica. Una de las más importantes, como les decía, es el área de riesgo. Un favor, ayer dijo que nos iba a compartir su número. No sé Sí, si... querido Hernán, mil disculpas, se lo voy a pasar aquí. Te encargo, ya sabe lo que le comenté. Sí, Ahí. y igual me parecía interesante lo que nos decía, ¿no?, respecto a esto de la parte de riesgos, que hace poco era un tema que sí revisaba, ¿no?, relacionado con justamente lo que nos comentabas ayer, ¿no?, del diferimiento crediticio, que es un aspecto que, y yo lo relaciono bastante con bueno, en 1981, ¿no? Joseph Stiglitz y Weiss sacaban, ¿no?, una
la teoría del racionamiento crediticio, y esta teoría es bien interesante, ¿no? Porque muestra la relación inversa que hay entre la información asimétrica y lo que es los créditos los préstamos que dan los bancos, ¿no? En sí, en resumen, lo que este trabajo dice es que los bancos están menos dispuestos a dar créditos mientras, mientras la información asimétrica sea mayor, ¿no? Y yo pienso que es algo que está pasando con más fuerza en este momento, ¿no? Y se está reflejando harto, ¿no? En la economía boliviana. ¿Y por qué? Porque justamente esta parte del diferimiento crediticio, como nos bien mencionabas ayer, ha afectado harto, ¿no? La educación que tenían respecto a sus pagos y obligaciones, los prestatarios con los bancos. Exacto. Eso quería Muchas decir. gracias. Gracias, Hernán, por participar de manera activa ayer y hoy. También a Michelle, también a Pamelita, ¿no? O sea, para mí siempre es importante tener el feedback de los estudiantes. ¿Por qué? Porque es la forma en la que se aprende y siempre se nos queda más a veces cuando sacamos esa duda que cuando solamente estamos escuchando. Pero nada, agradecer nuevamente a FOPROEX por confiar en mí, por considerarme para poder explicar un poco de mi experiencia y todo lo que es en la banca, enfocado obviamente en estos cursos cortos, ¿no? Pero que nos dan una visión muchísimo más grande en lo que es la cancha, ¿no? Que es estar ahí en la parte de la banca. Nada, gracias a FOPROEX y bueno, a todos ustedes por haber estado este fin de semana acompañándome.